A continuación, entonces vamos a utilizar la operación de corte barrido. Lo que va a hacer esta operación es tomar un perfil, que en este caso sería el círculo, y cortarlo siguiendo una curva o un croquis que tengamos ya hecho. Vamos a seleccionar entonces el perfil, que sería este círculo, y la línea que va a seguir el corte sería esta curva. Doy clic en aceptar y ya miramos cómo nos cortó la figura. Hacemos lo mismo para las otras dos. Corte barrido, selecciono el perfil y la curva, doy clic en terminar y lo mismo para la última. Y ahora vemos cómo tenemos el detalle, eh, este detalle que vemos acá. Voy a esconder ahora estas curvas para que no me interfiera para seguir diseñando. Y listo. Añado redondeos. Para esto selecciono redondeo y selecciono estas caras internas de las ranuras que acabamos de realizar. Selecciono las tres. Voy a darle en este caso un radio de 2 milímetros. Me parece que es un poco grande, entonces voy a reducirlo a 1.5 y doy clic en terminar. Ahora vemos cómo estos detalles de la botella ahora tienen unas aristas un poco más suaves. A continuación vamos a realizar la flor o el diseño del fondo, que es similar a una flor, como nos podemos ver en la imagen. Así como pueden ver. Para esto vamos a pararnos en la vista lateral y vamos a trazar un arco. Este arco va a ir pegado a esta curva del fondo. Selecciono acá, va a ir pegado a la línea de fondo y el radio va a ir hacia acá afuera. Voy a escribir una distancia entre el centro y este punto que sea de, digamos, 20 milímetros. En este caso fue demasiado, entonces voy a escribirlo que sea de 10 milímetros. Me parece que está bien. Y esta distancia entre este y este punto, voy a escribir que sea una distancia vertical. Y me parece que de 13 estaría bien. Defino un radio para esta curva. Voy a escribirlo de 30. Y listo. Dejamos ahí por ahora. Terminamos el croquis. Y vamos a crear un plano que sea perpendicular a esta curva, ubicado en este punto. Para esto entonces nos dirigimos a la pestaña de operaciones, seleccionamos geometría y posteriormente plano. Vamos a seleccionar después este punto y como segunda referencia vamos a seleccionar la curva. Aquí vemos que nos añade una restricción de coincidente en el punto y una restricción de perpendicular a la curva, de modo que en este punto el plano es perpendicular a la curva que acabamos de hacer. Damos clic en terminar y en este plano que acabamos de seleccionar vamos a realizar un nuevo croquis. Vamos a realizar el corte entonces del fondo. Para esto voy a escribir o a dibujar una línea. Quiero que esta línea esté centrada en el punto o en el final de la curva. Entonces selecciono el punto, selecciono la línea presionando Shift y doy clic en punto medio. De modo que el centro de la línea se me va a alinear con ese punto.
Posteriormente vamos a realizar un arco de este modo. Añado una línea de referencia en el centro de la línea que sea vertical y voy a reflejar esta curva con respecto a esta línea. Para esto nos dirigimos a esta herramienta de acá de simetría. Luego selecciono las líneas que yo quiero que sean simétricas. En este caso sería esta y la línea de referencia que quede con respecto a esta línea de acá. Doy clic en terminar, cierro la figura con una línea y voy a empezar a dar medidas. En este caso quiero que esta línea de acá sea de 10 milímetros, que la altura de acá a acá sea de unos 10 milímetros también, que este ancho sea de 60 me parece que es mucho, entonces voy a escribir 45 y este radio quiero que sea de 30. Para finalizar vamos a añadir unos pequeños redondeos en estos puntos de acá. Doy clic en sí, en aceptar, y voy a darle un radio de 7 milímetros. Acepto y ya nuestro croquis quedó completamente definido. Acepto el croquis y ahora vamos a utilizar la herramienta de corte barrido. Para esto nos dirigimos a operaciones, encontramos la herramienta de corte barrido, que es la misma que utilizamos ahora para hacer estas figuras de acá, y selecciono entonces esta como perfil y esta como curva guía. Vemos entonces que nos va a realizar un corte de esta forma. Acepto y miro cómo me queda. En este caso veo que quedó un poco angosta, entonces voy a hacer lo siguiente. Doy clic en este pequeño triangulito y nos aparecen los dos croquis que realizamos y voy a editar el del perfil. Para esto selecciono y doy clic en este pequeño botón de acá de editar croquis. Con control 8 me pongo de nuevo con la vista ortogonal y voy a añadir una pequeña medida aquí o aumentar una pequeña medida. En este caso voy a aumentar esta a 50 y esta la voy a disminuir un poco a 8. Doy clic en aceptar nuevamente y miramos cómo quedó. Vemos que quedó un poco más ancha. Para entonces visualizar un poco mejor cómo quedaría el fondo, voy a seleccionar esta operación que acabamos de realizar de corte, y voy a hacer una matriz circular. Para esto nos dirigimos a operaciones, donde se encuentra la matriz lineal, voy a dar clic en la flechita de abajo. Aquí encontramos matriz circular. Como ya teníamos la operación seleccionada, ya nos va a aparecer acá y queremos que esta se replique con respecto al eje vertical de la botella. Puedo seleccionar un eje o seleccionar una cara cilíndrica. En este caso voy a seleccionar esta cara y vemos que ahora nuestro corte se multiplica. Voy a dejar aquí como 5, o sea que se repita 5 veces. Me aseguro de que esta opción de separación igual esté seleccionada para que cada una de las entidades me quede
equidistante una de la otra y, y doy clic en aceptar. Vemos ahora entonces que nuestro fondo ya tiene mucho más detalle y va empezando a coger forma. Para lo siguiente voy a añadir un pequeño corte que tienen los envases acá. Ya les voy a mostrar cómo sería. En el ejemplo pueden ver que hay una pequeña curva acá. Entonces vamos a añadir esa curva a nuestro modelo. Para esto, entonces vamos de nuevo a ubicarnos en la vista lateral. Creo un nuevo croquis y voy a crear un pequeño semicírculo. Para esto entonces doy clic en línea, trazo una pequeña línea vertical que inicie desde el origen, me voy un poco a la izquierda, vuelvo y me paro en el punto y ahora ven que me va a formar un arco. Termino el arco y cierro con una línea recta la figura. Quiero que este punto me sea coincidente al fondo, entonces voy a seleccionar el punto, con Shift selecciono la línea de fondo y doy clic en coincidente. Voy a dar entonces una medida de este semicírculo que sea de 7 milímetros y una profundidad que sea de 2 milímetros. Doy clic en terminar y voy a añadir una revolución de corte. Nos dirigimos a operaciones, encontramos la operación de revolución de corte o corte de revolución y doy clic acá. Como ya tenía seleccionado el croquis, voy a dar clic simplemente en la línea con respecto a la cual quiero que gire y listo. Aquí nos va a mostrar. Doy clic en terminado y ya vemos cómo queda el corte realizado. En este caso creo que está un poco pequeño, entonces si quiero editarle esta operación sin ingresar al croquis, simplemente doy doble clic y van a aparecer las medidas que definí dentro del croquis. Voy a cambiar este 7 por un 9. Vemos que no cambió, entonces voy a presionar control B. Con control B se va a regenerar el modelo. Presiono control B y ahora sí vemos que se actualizó. Voy a añadir un redondeo acá. Quiero que sea de 2 milímetros y lo voy a dar por terminado. Por último, voy a añadir redondeos en estas caras de acá, en estas aristas de acá, perdón. Primero voy a entonces a dar redondeo y voy a hacer el ensayo con una sola. A veces cuando voy a hacer redondeos de figuras complejas dentro de SolidWorks, a veces aparecen errores y hay que empezar a modificar la geometría hasta que nos dé. Voy a ensayar entonces con esta, selecciono esta arista y voy a darle un radio de 5 milímetros. Al parecer nos muestra sin ningún error, voy a dar clic para confirmar y vemos que se realizó sin ningún problema. Voy a editar entonces este radio que acabamos de hacer. Voy a borrar esta selección y voy a seleccionarla nuevamente. Aquí vemos que nos aparecen unas opciones a la derecha que nos muestran dónde queremos que se extienda esta operación. Voy a dar clic donde se iluminen todas las figuras que queremos redondear o todas las aristas que queremos redondear. En este caso me va a reconocer este patrón que acabamos de hacer
al pararnos acá. Vemos que que el patrón se nos va a iluminar. Doy clic acá y esta operación se me va a extender a a todos estos cortes. Doy clic en terminado y listo. Vemos que el fondo ahora tiene la figura de la flor, que por lo general podemos ver en casi todas las botellas. Por último, vamos a realizar entonces la boca del envase. Para esto vamos a hacer una nueva revolución, nos ubicamos en la vista lateral. Si queremos podemos aparecer nuevamente el croquis para tener una referencia en cuanto a la medida, el primer croquis que realizamos donde importamos la imagen y empezamos a dibujar. Para esto selecciono la línea, voy a hacer este primer anillo, luego viene un pequeño anillo que por lo general se ve donde va el anillo de seguridad de la tapa y por último selecciono o termino el croquis de esta manera. Empiezo entonces a dar dimensiones. Voy a darle esto una altura aproximada de 18 milímetros. Esta distancia de acá a acá quiero que sea de 1 milímetro. Esta distancia de este anillo quiero que sea de 3 milímetros. Esta línea, presionando Shift, selecciono esta línea y esta línea de acá. Quiero que todas estas sean colineales, ya que van a conservar el mismo diámetro de la boca, que sería de 28. Selecciono las tres líneas, agrego una relación de colineal y listo. Ahora todas estas líneas se muestran como colineales. Selecciono una distancia entre este y este punto, quiero que sea de 2.5 milímetros. Voy a darle a esta un valor de 0.5 milímetros. A esta distancia entre esos dos puntos quiero que sea de 1 milímetro. Y voy a hacer que esta sobresalga. Un momento miro porque me aparece este error. Al parecer se me muestran unas líneas paralelas y me está definiendo en exceso el dibujo. No quiero que sea paralela, entonces voy a borrar esta pequeña relación de acá y listo. Selecciono entonces esta línea, voy a darle una distancia de 1.5 milímetros y una distancia entre este y este punto de 3 milímetros. Listo, entonces ya este croquis ya está completamente definido. Damos clic en terminado y añadimos una revolución. Con el croquis seleccionado doy clic en revolución y selecciono esta línea de acá para que me gire con respecto a esta línea. En este caso le voy a dar clic en fusionar resultado, o sea, voy a quitar esta opción de modo que la boca me quede en un sólido independiente al cuerpo. Si yo doy clic en fusionar resultado, esta operación se me va a unir, o esta geometría de la boca se me va a unir a la geometría del cuerpo y me va a quedar un solo sólido. En este caso yo quiero que sea independiente porque voy a trabajar solamente en esta figura. Doy clic en aceptar y listo, se nos añade la boca.